¡Hey! Bienvenidos a nuestro canal. Ahora compartiremos algunos de los intentos más ingeniosos de pasar artículos por las fronteras. Pero claro, si están en este canal es porque fallaron. Pero no dejamos de reconocer que son técnicas bastante creativas y astutas. Escondida en tornillos. Las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina encontraron cocaína que estaba sellada en pequeños tornillos, que tenía un hombre peruano que volaba desde Buenos Aires hasta Sudáfrica. En total tenía unos 20 gramos de cocaína que estaban escondidos adentro de los tornillos y en otros artículos de su persona. Lubricante íntimo. A plena vista, a veces puede ser una opción bastante inteligente para un ojo inexperto, pero estos contenedores de lubricantes hacen exactamente lo que dicen hacer, pero para el ojo capacitado del agente de seguridad de las fronteras, son el contenedor perfecto para un contrabando, como por ejemplo esteroides líquidos. Se trataba de 150 botellas de esteroides que son líquidos prohibidos y estaban disfrazados de lubricante sexual y fueron confiscadas por los funcionarios de aduana de Tailandia. Frijoles falsos. La DEA, en El Paso, Texas, confiscó la cantidad de 4.972 frijoles. Sí, un número extraño, pero dentro de ellos tenían una masa neta de un poco más de 1 kilo, que contenían un polvo fino y se sospechaba que era heroína. Algunos frijoles genuinos se mezclaron, pero estos tenían un color mucho más claro. Y los frijoles eran en realidad pequeños paquetes de plástico que habían sido pintados para parecerse a estos frijoles. En realidad, parece lindo, es un gran trabajo, muy ingenioso y es un aumento significativo en la sofisticación de las fabricaciones y en la cantidad del esfuerzo que invierten estos delincuentes para intentar cruzar por las fronteras. Si la seguridad del aeropuerto es muy complicada, algunos intentan bajo tierra. Y muchas veces esto funcionó. Este túnel se encontró debajo del lavabo del baño dentro de un almacén en un pueblo fronterizo con México. El túnel tenía 600 yardas y pasaba hacia California. Incluso estaba iluminado y ventilado. Los dueños del almacén lograron escaparse y no fueron detenidos. Probablemente hayan huido a través del mismo túnel, pero esto es algo bastante común. Se descubrieron más de 150 túneles desde los años 90 y como son difíciles de encontrar en Estados Unidos, existen grupos de trabajo especialmente dedicados a descubrir túneles. En plátanos. Este tipo de importaciones son bastante comunes y es por eso que los delincuentes en muchas ocasiones los utilizan para pasar drogas más allá de los ojos de las autoridades, pero tienen que tener en cuenta de que no sean visiblemente falsas. Un mayorista de frutas que trabaja para los cárteles de la droga colombianos almacenó más de 100 kilos de cocaína, valorada en $24 millones, en estos plátanos falsos. Se los veía bastante verdes. En los lugares donde existen muros fronterizos suelen ser muy altos. No se pueden pasar fácilmente ni discretamente. Pero sí, algunos intentan arrojar los paquetes de marihuana sobre ellos. Para eso necesitas un cañón gigantesco. Esto ha sido confiscado por la policía en Mexicali, una ciudad fronteriza entre México y California, y utilizan un poderoso cañón de aire comprimido para lanzar estos paquetes que dentro tenían marihuana a través de la frontera. Creen que podrían lanzar en cada envío hasta 13 kilogramos de droga por encima de esta valla. Puede parecer que es algo bastante ingenioso, pero tener un cañón montado en la parte trasera de una camioneta es algo demasiado obvio, por lo cual estás bastante a la vista de todo el mundo. Estos cañones se han utilizado para disparar todo tipo de cosas. Dentro de los vehículos es otra de las maneras que eligen los delincuentes y de las formas más llamativas, como ya hemos visto en varios de nuestros videos. Aquí el plan era simple: remojar las puertas de madera enchapada a tope con cocaína líquida para que luego, cuando se secaran, la cocaína sea casi imposible de detectar. Luego las puertas se enviarían sin esfuerzo desde Panamá hacia el Reino Unido y allí las procesarían con ralladores de queso para que estas virutas
pudieran mezclarse con solventes industriales y allí poder extraer su contenido. Este método hubiera resultado bastante fácil, aunque fue detectado por las autoridades. En un caso similar, se descubrió que los contrabandistas tenían la cocaína comprimida en paletas de envío. Un método similar al cañón, pero algo más medieval, es el de las catapultas. Tienen que estar un poco más cerca de la frontera y ya se descubrieron varias de estas máquinas que utilizan para disparar paquetes de un lado hacia el otro de la frontera. Las fronteras mexicanas han sido utilizadas por muchos años de esta manera, así que hay que tener cuidado. De todas formas, las patrullas fronterizas ya conocen estos métodos y están muy alertas a los mismos. Los narcotraficantes más grandes son muchas veces conocidos por utilizar jets privados, aviones ligeros, normales que puede utilizar cualquier persona adinerada, pero en este caso los usan para transportar su carga especial. Con un ultraligero mejorado y modificado pueden realizarlo. Esta aeronave puede ser para ellos económica y fácil de preparar. Para pilotear, en comparación con los aviones convencionales, los contrabandistas tienden a volar los vehículos defectuosos con marihuana en la oscuridad, utilizando gafas de visión nocturna. Los aviones tienen las alas pintadas de negro y tienen la capacidad de volar a baja altura, incluso como un método para evadir los ojos de los radares. Se informaron en las últimas décadas unas 300 incursiones, según las autoridades fronterizas. En realidad parece una cantidad bastante pequeña, así que las autoridades creen que son mucho más y se encuentran trabajando al respecto. Escondidos en dulces, docenas de barras de chocolate estaban envueltas individualmente en el equipaje de un hombre que volaba desde California a Japón. Pero cuando llegó a la aduana federal y de fronteras, los oficiales de protección encontraron este cargamento bastante extraño, así que los desenvolvieron y allí encontraron lo que resultó ser más de 4 libras de metanfetamina, que estaban cubiertas por una sustancia similar al chocolate. Esconder drogas en los alimentos no es algo fuera de lo común. Si eres suscriptor de nuestro canal ya lo sabes, pero los oficiales de aduanas encontraron drogas disfrazadas de crema para rellenar galletas en bolsas de botellas de café, también dentro de ladrillos o de carne congelada, entre otros lugares. Ocultar drogas en una silla de ruedas es algo que suele pasar bastante a menudo. Realmente intentan tanto que es probable que muchos de estos envíos realmente lleguen a destino. Un hombre de 19 años fue sorprendido en 2011 con esta silla de ruedas que estaba repleta de hierba. Un chileno de 66 años fue arrestado por las autoridades del aeropuerto de Barcelona después que se descubriera que la prótesis de su pierna izquierda fracturada se hiciera con cocaína. La policía comentó que hasta el hombre pudo haberse fracturado intencionalmente la pierna izquierda para hacer un yeso de cocaína y que fuera real. Una alfombra puede ser un producto bastante inofensivo, pero claro que hablando de cocaína líquida, hay una gran superficie que se puede sumergir en ella y utilizarla para contrabandear. Pero aquí, una banda de contrabandistas de cannabis demostró que la hipótesis era errónea. Fueron sorprendidos enviando 20 millones de libras de una droga clase B a Gran Bretaña, que estaba en alfombras enrolladas. Los perros siempre pueden oler la droga. Una supuesta compañía de ambulancias se estableció en Holanda para llevar a cabo una operación de contrabando de drogas en la que participaron hombres que se hacían pasar por paramédicos y en la que utilizaban pacientes falsos para hacer su coartada más auténtica. Los paquetes de drogas estaban escondidos en armarios que se encuentran a bordo de la ambulancia. Seguramente Ámsterdam no necesita más de estas drogas, pero es algo bastante habitual. En nuestro video dedicado exclusivamente a Colombia, hemos visto una ambulancia que tiene más de 100 kilos en ella y fue descubierta. Los submarinos de la droga son especialmente conocidos por ser utilizados por miembros del cártel de la droga colombiano para exportar cocaína desde Colombia a México, que luego a menudo se transporta por tierra hacia los Estados Unidos. Ahora, estos submarinos fueron reemplazados por botes ultra rápidos, ya que no pueden ser detectados por el radar y son bastante ideales para los contrabandistas.
porque si los atrapan, todo el contrabando simplemente lo arrojan al fondo del océano y no dejan ninguna evidencia de este tráfico. Algo muy extraño que sucedió en un aeropuerto fue que una persona intentó entrar con un pollo congelado en el cual se encontraba un arma. Esta historia es muy reciente y muestra que la estupidez es cada vez más grande. En el Aeropuerto Internacional de Florida, una persona ingresó con un pollo congelado y en su interior se encontraba una pistola metida. La pistola estaba envuelta en papel y con una cubierta de plástico y luego estaba metida dentro del pollo. Se desconoce todavía la razón por la cual esta persona intentó pasar este arma a escondidas a bordo del avión, pero obviamente es muy llamativo intentar ingresar con un pollo congelado y en su interior un arma de fuego. Muchas veces hemos visto casos en donde las personas intentan pasar por las fronteras con cosas adosadas a su cuerpo y otros tantos casos hemos visto en los cuales realizan operaciones para meterse sustancias dentro del cuerpo. Estas personas son bombas de tiempo. Si algunos de estos elementos se llegan a abrir o dañar dentro de ellos, ahogarían el cuerpo en varias sustancias y obviamente es algo que tiene riesgo de vida. También hemos visto varios casos de pelucas, pero aquí intentamos ver a estas personas que desde la India tenían oro escondido debajo de las pelucas. Se trataba de más de medio kilo, 686 gramos, lo cual serían unas 24 onzas y en valor de unos $43.000. Se trata de una gran cantidad de oro, por lo menos una cantidad considerable. Pero ¿qué los hace pensar en que lo podrían sacar del país pegado a una peluca? El oro es un metal precioso y se puede encontrar fácilmente con un detector de metales, como los hay en todos los aeropuertos. Otro de los elementos llamativos que se encontraron en el aeropuerto fueron balas, pero no son elementos raros en sí, sino que lo extraño es dónde se encontraron. Aeropuerto Internacional Atlantic City. Se descubrieron 6 balas que estaban dentro de una barra de desodorante. La TSA dijo que este podría haber sido un truco inteligente si no hubieran tenido en cuenta su máquina de rayos X, que de hecho fue quien descubrió estas balas dentro de un desodorante. Lo llamativo es que no se encontró un arma junto a estas balas. Aeropuerto Logan, Boston, Texas. Un hombre fue detenido porque su bastón activó la alarma. Habían detectado metales dentro del bastón y de hecho tenía una espada escondida adentro. El hombre incluso afirmó de que no tenía idea de que esta espada estaba allí. El elemento fue entregado a la TSA y luego lo dejaron abordar el avión. En 2021, en Nueva York, un hombre fue arrestado en el aeropuerto después de que las autoridades encontraran a 35 pájaros cantores que estaban vivos y metidos dentro de rulos adheridos a su ropa. Estos rizadores de pelo eran lo suficientemente grandes como para albergar a cada uno de los pájaros, pero sigue siendo una forma bastante cruel de contrabandear a un animal. Y tratándose de pájaros cantores, esta persona seguramente pensó que no harían ningún sonido durante todo el viaje. Le contó a los agentes federales que le ofrecieron $500 por adelantado y que le esperaban otros 2.500 al momento de la entrega de las aves de contrabando, lo cual demuestra cuánto pueden valer en el mercado negro estos animales. ¿Por qué alguien querría contrabandear animales? Bueno, justamente por eso, es una de las actividades ilegales que más dinero maneja en el mundo. Otra historia similar a la anterior ocurrió en 2020. La TSA en Dallas confiscó una pieza de equipaje para registrarla y entonces fue cuando la abrieron y descubrieron que había un montón de pájaros adentro, pero lamentablemente estas aves se encontraban sin vida. La propietaria del equipaje dijo que era comida para gatos. La persona que importó las aves era de China y no solo perdió a los pájaros, sino que también fueron quemados por la TSA. ¿Por qué? Para evitar enfermedades que se pueden transmitir de frontera a frontera como la gripe aviar. Esto podría causar muchos problemas si se transporta de un país a otro. La TSA tomó esta radiografía de un bolso solo para descubrir que llevaba un gato dentro. Cuando llamaron al dueño del gato,
que no era la persona que estaba en el aeropuerto, les hizo una declaración sorprendente. Simplemente creen que fue un accidente, porque el gato en cuestión tenía la costumbre de meterse dentro de cajas, de maletas y de otras cosas porque le gustaba. Así que lo que afirmó esta persona era que simplemente se coló dentro de este maletín, ya que vivían en el mismo edificio que el dueño del gato, y el gato simplemente se metió en la bolsa. Por suerte, el animalito fue llevado con su dueño. En 2017, en el aeropuerto de Boston, encontraron una langosta que estaba viva en una maleta facturada. La agencia TSA dice que las langostas están permitidas en el equipaje de mano y en las maletas facturadas. Este es un hallazgo bastante habitual en los aeropuertos como el de Nueva Inglaterra. Ahora ya sabes, se puede tener una langosta viva en tu equipaje, pero la langosta en cuestión estaba tapada con cinta adhesiva para que no lastimara a nadie y dentro de una hielera para que pudiera permanecer saludable durante el viaje. Un padre que estaba en España estaba desesperado por reunirse con su hijo, así que pagó a unos contrabandistas para que trajeran al niño de 8 años y así pudieran estar juntos nuevamente. Pero estas personas metieron al niño dentro de una maleta y luego trataron de esa manera de sacarlo del país. Es obvio que las autoridades del aeropuerto lo encontraron bastante fácil y que rápidamente lo sacaron de allí. El padre sería encarcelado por este acto, pero tanto él como su hijo admitieron que no sabían que los contrabandistas iban a llevar al niño de esta manera. La TSA compartió videos de ellos partiendo maní, abriendo paquetes de galletas, cavando dentro de trozos de carne. ¿Para qué? Para extraer una variedad de dinero que estaba enrollado y envuelto en su interior. Es de esta manera que alguien intentó sacar este contrabando del país. Se trataba de dinero y estaba envuelto en varios alimentos. En muchos países, el límite de dinero es hasta $10.000. Es por eso que los delincuentes intentan sacarlo de los países de las maneras más creativas. Muchas veces hemos visto estos intentos de contrabando con los comestibles. Incluso, también es habitual dentro de los juguetes. Mira a este señor cara de papa. Al abrir el paquete, los oficiales fueron recibidos con la cara sonriente de este juguete, que presenta una cabeza parecida a una papa y que obviamente hemos visto todos en la película Toy Story. Cuando quitaron el panel de la parte posterior del juguete, los oficiales encontraron 293 gramos de éxtasis en una bolsa de plástico. El juguete y su contenido fueron enviados a Australia desde Irlanda, así que el Servicio de Aduanas australiano remitió el asunto a la Policía Federal irlandesa. Todavía no se realizaron arrestos y la pena máxima por importar drogas a Australia es de cadena perpetua. No parece ser una buena idea dejar el automóvil estacionado a lo largo de la frontera, en un lugar destinado a la inspección obligatoria por parte de agentes federales, y menos si se trata de contrabandistas. En este automóvil había 27 libras que estaban dentro de la frontera en la zona de San Diego. Una mujer de Los Ángeles de 17 años tenía estos paquetes de metanfetaminas escondidas dentro de un Ford Focus 2006. Los vehículos de este área están sujetos a un interrogatorio minucioso del conductor, una inspección cerrada del vehículo e incluso la inspección canina. Pero cuando algo desencadena las sospechas de alguna gente, se realiza una revisación mucho más minuciosa. Tucson, Arizona. Podrían parecer unas simples sandías, pero luego de escanearlas con rayos X, esta fruta sospechosa se descubrió que en realidad eran paquetes de marihuana, que simplemente estaban pintados para parecer sandías. Fue así que la DEA tomó la custodia de la marihuana y del tractor en la cual se encontraban, cuyo valor se estima en millones. El funcionario todavía estaba controlando el peso total de la marihuana cuando realizamos este video. Una mujer fue acusada de conspirar para transportar cocaína desde los Estados Unidos hacia Canadá, cuando las autoridades la encontraron luego de un vehículo de un contrabandista de placas. Después de detener el auto, descubrieron una caja con 9 ladrillos de cocaína que pesaban unas 24 libras. La mujer confesó y aceptó trabajar con las autoridades. Contó que le dijeron que no había ningún riesgo y lo que hacían
que era muy fácil y que por ser una mujer joven no la iban a controlar. Un hombre le dio cientos de dólares para la gasolina y una habitación en el hotel, para que una vez que ella llegara, él le pagaría otros $4.000 por la entrega. Luego el dinero se destinaría a una deuda de drogas de $325.000 que el hombre no había podido saldar. En estos paquetes de sopa en polvo se encontró 1 libra de marihuana. En Pensilvania, este hombre llamado José Acevedo intentaba contrabandear paquetes de cocaína a través del aeropuerto internacional de Dallas, dentro de paquetes de sopa en polvo, los cuales todavía tenían el arroz. Cocaína, marihuana y alrededor de $52.000 era el valor en la calle de estas sustancias. Acevedo contó a los investigadores que trabajaba por cuenta propia como mensajero que transportaba artículos en los Estados Unidos desde Guatemala, desde donde se había originado su vuelo. Dijo que no sabía a quién le entregaba los artículos o quién debía recoger los paquetes. Donald Curtis es un delincuente de 56 años arrestado por agentes del FBI en la prisión federal de Florencia, después de conspirar con su hijo que estaba encarcelado para contrabandear drogas hacia adentro de la instalación. Esto lo hicieron a través de una línea telefónica que estaba siendo monitoreada por la policía. Ellos planeaban contrabandear un trozo de heroína en alquitrán negro del tamaño de una pelota de golf que habían envuelto en plástico y escondido dentro de su recto. El hombre iba a darle las drogas a su hijo, dándole un beso de boca a boca. Después de recibir el paquete, el hombre lo distribuiría dentro de la prisión y pensaban ganar unos $20.000. Las aves tienen sus propias alas y pueden volar tranquilamente, pero ¿qué pasaría si vuelan dentro de un avión? Año 2014, el video muestra a 80 halcones que están listos para ser transportados dentro de un avión. El príncipe de Arabia Saudita compró 80 asientos de avión, cada uno para los 80 halcones y así poder transportarlos. Parece algo llamativo, pero la cetrería es una práctica milenaria y que es común en Medio Oriente al día de hoy. El halcón también es el ave nacional de los Emiratos Árabes Unidos, y aquí iban a tener su vuelo en primera clase. Hay muchas formas de recibir a algún familiar o incluso a alguien querido en los aeropuertos, pero ahora vemos a esta familia saludando a su madre en el aeropuerto de Fresno, California, con un cartel que dice «Bienvenida a casa al salir de la prisión, mamá». Y para empeorar las cosas, un miembro de la familia va a abrazarla mientras grita estas mismas palabras del cartel. Obviamente, esto llamó la atención de las autoridades y tuvieron que dejar las explicaciones bien claras. Se trataba de una broma. ¿A ustedes les causó gracia? Un rápido descanso, ya que viajar es siempre agotador y más si cambias usos horarios en el medio. ¿Se puede dormir en el aeropuerto? Aquí vemos a una persona muy incómoda para dormir, ya que había pasado todo su cuerpo a través de los posabrazos del aeropuerto. En muchos aeropuertos hay algunos hoteles que tienen métodos bastante más fáciles, así que la próxima le recomendamos que vaya a uno de estos. Hay muchas formas de estacionar un avión. Claro que los hangares son muy grandes y es difícil errarle a la puerta, pero en este caso el avión quedó clavado en el hangar, así que las autoridades desconfiaron de la pericia de este piloto. Nunca hay que olvidarse de nada al realizar su equipaje, y esta mujer de 43 años llamada Jennifer Talbot fue detenida en la puerta de embarque de Delta Airlines por el personal del aeropuerto ya que tenía preguntas sobre el equipaje. La maleta era muy grande y resultó que estaba intentando pasar de contrabando a su bebé de 6 días fuera del país. Lo colocó dentro del equipaje y de esta manera esperó que nadie lo notara. Estamos viendo las cámaras de circuito cerrado de televisión del aeropuerto que la captan en el acto, con las manos en la masa, mientras sacaba al bebé del escondite. Aparentemente, lo trataba de sacar de contrabando de Filipinas de regreso a los Estados Unidos. Siempre es un tema cómo tratan a los equipajes en los aeropuertos de todo el mundo. Aquí vemos un sistema bastante inteligente que espera el turno para llenar los espacios. Claro que hay sistemas y sistemas, y te podemos compartir algún otro de estos casos.
Uno de los aviones más llamativos del mundo es el de All Nippon Airways, que tenía un colorido conjunto de aviones de Pokémon. Este es el Boeing 747-400 de Pikachu. La vía aérea posee muchas variaciones diferentes de los aviones temáticos de Pokémon, que son más una simple atracción para los pasajeros, no solo niños, que viajan por los aeropuertos de todo el mundo. Muchas veces se recomienda viajar liviano, especialmente si los viajes son de pocos días. Ese hombre australiano llevó ese consejo al máximo. Con el afán de empacar liviano, simplemente facturó una lata de cerveza como equipaje en el aeropuerto y así la pasó por la aduana. Y también se filmó mientras esperaba a esta lata de cerveza llegando a destino. Esta mujer, una entrenadora personal que se llama Rose DiNuccio, que tiene 26 años, encontró una forma de aprovechar los momentos libres en el aeropuerto y allí realizaba sus ejercicios. Ahí vemos a Rose mostrando sus habilidades de equilibrio, realizando una parada de manos en el viaje al aeropuerto. Luego, antes de abordar su vuelo y en todo momento, por supuesto, llamó la atención de las autoridades, pero en el buen sentido. El personal de los aeropuertos en muchos casos es culpable de algún faltante en la maleta. Esto ocurre en el aeropuerto de Tailandia. A veces piensas que has empacado algo pero no lo encuentras o directamente notas que falta algo en tu equipaje. Aquí el culpable fue atrapado en pleno acto y acusado de robo. Por supuesto fue echado de la compañía. El hombre estaba robando algo que parecían ser unos auriculares Bluetooth que estaban en una maleta de un pasajero. Y este pasajero es alguien increíble, un pingüino, que realizó su vuelo desde Sudamérica a los Estados Unidos, en medio de las fotos de todos los curiosos. Obviamente, el pingüino viajó en primera clase y fue uno de los pasajeros más llamativos. El aeropuerto intergaláctico. Muchas veces los viajes largos suelen ser muy aburridos, y este es un flash mob. Resulta que la gente se encontró como si fuera una parte de una película de Star Wars. Se vio a los Stormtroopers bajando por las escaleras mecánicas de este aeropuerto y tratando de divertir a los pasajeros. Changi es el principal aeropuerto de Singapur, el lugar donde se graba este video con la ilusión llevada al máximo. Esta es una pantalla interactiva donde se crean formas en base al movimiento de las personas y lo cual entretiene a todos los pasajeros. Uno pensaría que la gente podría tener miedo a las serpientes, pero estos delincuentes demostraron que el miedo no es nada, solo una oportunidad de negocio. Este hombre noruego de 22 años fue capturado con 14 pitones reales, aunque no eran venenosas, y también 10 geckos albinos. No los tenían en el equipaje, no estaban en un paquete, sino que las serpientes estaban envueltas en calcetines y pegadas con cinta adhesiva a su cuerpo. Y los geckos eran colocados en latas individuales y estaban atados alrededor de sus piernas. Los agentes de seguridad comenzaron a sospechar y se encontró una tarántula en su maleta. Esta persona había venido desde Dinamarca en ferry y trató de entrar con sus artículos ilegales. Este truco se intentó varias veces. 25 de febrero, un hombre de 30 años fue encontrado con 52 lagartos y serpientes vivos que estaban pegados a su cuerpo y es acusado de contrabando. Más de 1.700 reptiles son detectados cada año en la frontera de los Estados Unidos. Las autoridades dicen que atraparon a este hombre importando ilegalmente 70 reptiles que estaban escondidos en su ropa mientras intentaba ingresar a los Estados Unidos desde México. El hombre intentaba cruzar la frontera México-Estados Unidos desde California en un camión y los funcionarios de inmigración notaron que algo andaba mal. No había nada escondido en el vehículo, pero estaba justo encima del conductor. El hombre era José Manuel Pérez, residente del sur de California, y había colocado los reptiles en bolsas de plástico y las ató a las partes internas de su chaqueta y también de los pantalones, incluida la zona de la ingle, lo cual es muy riesgoso. Según la investigación adicional, Pérez era responsable del contrabando de cerca de 2.000 reptiles desde México y Hong Kong desde el año 2016.
Entre los reptiles se incluían algunas especies raras y en peligro de extinción. Parece ser una nueva estrategia detectada por los investigadores, pero llamativamente es un antiguo método de llevar palomas que se remonta hasta la época romana, porque las aves han sido utilizadas desde la antigüedad para transmitir mensajes a lo largo de cientos de kilómetros, ya que los pájaros pueden ser entrenados y criados para realizar tareas específicas e incluso viajar largas distancias sin olvidar sus hogares. Kuwait, año 2017. La paloma fue arrestada y parecía tener una pequeña mochila que contenía sustancias ilícitas y que valen miles de dólares. Este método es aparentemente infalible porque la paloma no puede ir presa ni puede delatar a sus dueños. Anteriormente, en la cárcel, en Colombia, una paloma que probablemente fue enviada para entregar un envío de drogas a los reclusos fue capturada, ya que el paquete era tan pesado que le impedía volar lo suficientemente alto como para saltar los muros de la prisión. Esto también sucedió en Costa Rica, con funcionarios de la prisión. En 2011 se atrapó una paloma con una bolsa con un cierre que contenía cantidades significativas de cocaína y también de cannabis. Por supuesto que estos animales no quedan detenidos. Manolo Blahnik es un diseñador de zapatos muy conocido. Un colombiano y su esposa dirigieron una red de narcotráfico y durante años estuvo bajo los radares de los funcionarios del aeropuerto, escapándose a sus métodos de detección. Mezclaban un líquido especial con cocaína, con esto hacían una pasta y la pasta se usaría para hacer imitaciones de los zapatos Blahnik en diferentes colores y se completarían con etiquetas perfectamente retocadas. Las imitaciones, por supuesto, valían mucho más que los zapatos originales. Estos zapatos también se entregaban a mujeres para que los usaran mientras abordaban los aviones. Al llegar a su destino, los zapatos se sometían a un proceso químico para devolverlos a cocaína en polvo. Cuando capturaron a esta pandilla, tenían en su poder más de 18 kilos de cocaína, cuyo valor se estimaba en $500,000. Un dentista religioso de 91 años se convirtió en la última víctima de una estafa de mula de droga, porque en su poder se encontraron más de $1.000.000 en cocaína dentro de 27 pastillas de jabón. Este anciano de 91 años conmocionó al mundo, pero él estaba igualmente sorprendido, ya que Víctor Schwartz, tal cual es su nombre, estableció el récord como la persona de mayor edad acusada de contrabando de cocaína. La historia es bastante llamativa, ya que los villanos eran de una red de contrabando que está siendo investigada desde la India a partir del año 2015. Aparentemente, el anciano encontró nuevos amigos a través de internet y construyó una relación sólida con ellos durante varios meses, en los cuales intercambiaban una serie de emails. Y finalmente, estas personas inescrupulosas lo convencieron de hacer un viaje para ver a sus amigos en la India. Y en el transcurso de este viaje, se metió en problemas. Cuando lo dejaron en el aeropuerto para regresar a casa en Sydney, Australia, le dieron un paquete como regalo. Era una encomienda para alguien. Al anciano le habían prometido una herencia de $10 millones, que supuestamente iba a ser liquidada y entregada por un gerente de banco en Sydney. Y este paquete de regalo intentó ser un paquete de contrabando, que tenía 4,5 kilogramos de cocaína, que debía llegar a Australia. Schwartz dijo que revisó el jabón, que incluso lo raspó para confirmar que era realmente jabón y que aunque tenía algunas rayas blancas, pensó que eran solo fragancias o fragmentos de hierbas. Dijo el anciano que abrió el paquete, que rascó los jabones y que ciertamente era esta sustancia, pero las rayas blancas le llamaron la atención. Según los investigadores, las 27 barras de jabón tenían un contenido de cocaína por más de $1 millón. La persona de 93 años era cirujano, retirado y miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue dado de baja de esta iglesia, aunque fue absuelto por la justicia después que la evidencia demostrara que era simplemente una víctima
alguien que creyó en los inteligentes varones de la droga. Después del juicio, el anciano contó que quería que aquellos que lo habían engañado fueran arrojados al pozo de fuego bíblico. Este hombre tuvo una aventura bastante incómoda porque intentó transportar más de 12 colibríes en su entrepierna. Sí, estaban pegados a su parte íntima en la parte de adentro de sus pantalones. Es un intento bastante incómodo, ya que estas aves, además de moverse mucho, son bastante parlanchinas, y por eso las pobres aves fueron sedadas para evitar que hicieran ruido. Sin embargo, tuvieron que dejarles el pico abierto para que no se asfixiaran, y por eso comenzaron a picotear al hombre en la entrepierna, lo cual lo hizo moverse de una manera llamativa, tan llamativa que llamó la atención de las autoridades, y fue en ese momento que se le acercó la seguridad del aeropuerto. Después se lo registró y ahí fue cuando realizaron este descubrimiento sorprendente. El aeropuerto era el de Guyana Francesa y se reveló que las aves habían sido envueltas herméticamente y también estaban vendadas con cinta adhesiva para evitar que se movieran o que lo hicieran lo menos posible, e incluso para evitar que pudieran escapar. También habían sido colocadas en pequeñas bolsas que estaban cosidas en las partes internas de la ropa interior del hombre. Por supuesto que la persona fue detenida y los pájaros fueron rescatados de esta esclavitud. El contrabandista había sido capturado previamente, intentando, adivinen, contrabandear pájaros, pero no está claro si alguna vez fue acusado por cualquiera de estos casos o incluso si ha ido a la cárcel. Si hubiera subido al avión, seguramente hubiera tenido un viaje bastante incómodo y molesto, no solo para él, sino para sus compañeros de asiento. 5 millones de libras esterlinas era lo que valía este envío de hermosas alfombras tejidas a mano. Año 2014, los agentes de seguridad del aeropuerto de Manchester entraron en acción cuando los hábiles perros rastreadores comenzaron a hacer ruido alrededor de este montón de alfombras enrolladas. Cuando la mercancía fue desenrollada y registrada, no se encontró ningún rastro de drogas, pero realizando un control más estricto, descubrieron algo sorprendente. Las drogas habían sido escondidas de manera experta dentro de las alfombras, ya que estaban empaquetadas hábilmente en fundas con forma de hilo, que se parecían al hilo usado para tejer las alfombras. Estaba hecho con tanta habilidad que a la policía le llevó largos periodos y un trabajo realmente minucioso para poder retirarlo todo. Las hebras tenían más de 50 kilogramos de heroína. Era un cargamento de 46 alfombras y estaba hecho a mano. En Pakistán había sido enviado a través de Abu Dhabi. No está claro dónde se tejieron las drogas en las alfombras, pero 2 hombres fueron arrestados en relación a este evento. Anteriormente, hubo informes de que los cárteles de la droga en China utilizaban las alfombras hechas en Afganistán y Pakistán para enviar heroína. Las autoridades decían que en el proceso inyectaban la sustancia ilegal en pequeños tubos de plástico para que sean envueltos en fibras que simularan hilos y luego se tejerían en las alfombras. Este sofisticado procedimiento desafiaba a todos los métodos de detección conocidos, pero claro, no pudo con los perros rastreadores. Implantes mamarios con drogas. Es aterrador lo que esta gente está dispuesta a hacer con tal de salirse con la suya. Intentando transportar drogas ilegales a través de las fronteras y aeropuertos, esta mujer dejó su vida de lado, ya que lo arriesgó todo. No llevaba las drogas adheridas a ninguna parte de su cuerpo, sino que estaban dentro de él. Las autoridades del aeropuerto quedaron en shock cuando descubrieron esto. Se trataba de una colombiana que fue encontrada en el aeropuerto de Frankfurt con heridas recientes de una operación y se notaba a simple vista que tenía un dolor tremendo. Pero cuando se acercaron los investigadores, notaron que sus respuestas eran incoherentes y vagas y además se puso muy nerviosa. En una revisación, encontraron sus vendajes ensangrentados que cubrían estas cicatrices recientes de una operación que parecían haber sido realizadas durante las últimas horas. La policía decidió llegar hasta la raíz del asunto. La llevaron a un hospital y los médicos confirmaron que había recibido un implante mamario.
Pero eso no era todo. Los implantes eran trozos de cocaína que estaban envueltos en láminas de plástico y se valoraban en más de $200.000. Esta no es la única vez que sucede algo similar. En Madrid, en 2014, una mujer fue llevada aparte para ser investigada por un comportamiento sospechoso. La búsqueda reveló que sus senos se sentían y que se veían irregulares, y llevó a más interrogatorios, y por supuesto, la mujer se fue poniendo cada vez más nerviosa. Allí fue que declaró que llevaba implantes mamarios intervenidos. Cuando se la quitaron, tal fue la sorpresa de las autoridades que era un gran cargamento de 2 kilogramos de droga en sus implantes. Rick Latius era uno de esos hombres que lo sabían todo. Se trataba del cerebro detrás de muchas operaciones de contrabando, propietario de Air America, la empresa responsable de realizar los cambios personalizados en los aviones, realizar mejoras de lujo para los clientes que traían sus pequeños aviones privados. Pero para él, esta empresa cambió cuando hubo una crisis económica que afectó a su clientela habitual y amenazó con enviar a su empresa a la quiebra. Allí fue cuando comenzaron a llegar nuevos clientes y intentaron hacer un nuevo camino. En ese momento, Rick se contactó con los varones de la droga de los Estados Unidos y rápidamente descubrió este negocio alternativo. Allí desarrolló un método prácticamente invencible para contrabandear drogas a territorio estadounidense. Un pequeño avión modificado para viajar a miles de kilómetros podía llevar 3 veces más que su capacidad de combustible normal, ya que tenía un motor más fuerte y con mayor potencia. Ahí se convirtió en un contrabandista experto. Incluso obtuvo su certificado de la FAA que legalizaba las modificaciones y adquirió una lista de ubicaciones de radar y de rutas de vuelo de un agente corrupto del FBI para intentar ir por un camino y no ser descubierto. Por supuesto que también se cree que tenía complicidad de funcionarios de la DEA, incluso de políticos. Transportó con éxito enormes toneladas de cocaína en cientos de viajes y ganó más de $1 millón por viaje. Por supuesto que para las autoridades, descubrir a este delincuente era como dar con el premio gordo de Navidad. Esta persona logró importar 1.000 kilogramos de drogas a los Estados Unidos metiéndolas dentro de baterías, en las llantas de los automóviles y también en los parachoques. ¿Cómo crees que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos encontró las drogas? Bueno, podemos leerte en los comentarios. Existe un capítulo de un programa que se llama Guerras Fronterizas en la red National Geographic. Es una prueba de que cualquiera puede ser un contrabandista, incluso una familia. Hubo un capítulo donde mostraron a una familia inocente, pero no lo eran en absoluto, sino que estaban contrabandeando una enorme cantidad de dinero en efectivo del cártel. Se trataba de un marido, su esposa y sus 3 hijos que frenaron en un cruce fronterizo con una camioneta blanca. Le contaron a las autoridades que estuvieron en Estados Unidos aproximadamente 1 hora y que compraron útiles escolares. Podría ser una historia real, pero los agentes de la frontera notaron algunas marcas en el maletero y que los limpiaparabrisas estaban manipulados. Ya que el auto es nuevo, los rayones se notaban demasiado. Es allí cuando se deciden a investigar más y al abrir el capó notan un panel en la parte trasera que parece ser una pared y al intentar abrirlo descubrieron 26 paquetes que tenían al menos $400.000 de cocaína. Los trabajadores de la frontera contaron que luego remolcaron el auto hasta el lote de incautaciones para realizar más controles y pasaron las próximas 5 o 6 horas contando el dinero que llevaban. Algunos delincuentes se vuelven cada vez más creativos. Aquí, los servicios penitenciarios descubren muchas cosas. Ahora, en 2017, se publicaron imágenes que muestran a una pandilla utilizando un dron para realizar entrega de artículos de contrabando por un valor que podía llegar a $1 millón. El cabecilla de esta banda dentro de la prisión organizó todo y el resultado de sus acciones fue que aumentaron su condena a 7 años y 2 meses de prisión. En las imágenes se ven 2 personas subiendo la cerca con una bolsa amarilla
y con un dron, y luego proceden a atar la carga con hilo de pescar al aparato. Lo volaron desde un campo cercano hasta los terrenos de la prisión, pero fueron captados por la cámara varias veces, tomando artículos como armas, drogas, teléfonos e incluso una televisión portátil. Las cámaras dentro de la prisión mostraron al cabecilla con un gancho improvisado, atrapando la línea atada al dron para traer algunas golosinas y los demás productos. Cuentan las autoridades que habían realizado al menos 50 vuelos. Ya hemos visto otro caso similar en nuestro canal. María del Mar es una mujer embarazada de 19 años, cuyo esposo cumplía una sentencia de prisión de 20 años por varios delitos. En una visita conyugal, ella tomó una maleta grande. Inicialmente no levantó ninguna sospecha. Después de todo, ella se estaba quedando con él, por lo que necesitaba algo de ropa para cambiarse y eso es habitual. Pero cuando intentaba retirarse, los guardias notaron que luchaba un poco para transportar su maleta. El equipaje parecía más pesado y más incómodo, y María estaba un poco nerviosa. Por supuesto que le empezaron a hacer preguntas y se puso cada vez más nerviosa. Dentro de esta maleta estaba su esposo, quien solamente tenía puesto calcetines y calzoncillos. Obviamente que fue enviado de regreso a su celda y creemos que aumentaron su condena. Un ciudadano estadounidense de 18 años fue detenido en la entrada del puerto oeste de Calexico alrededor de la 1 de la madrugada en un Mitsubishi negro, porque algo ha parecido sospechoso. Las autoridades enviaron a la conductora y a su vehículo para una inspección más detallada. Nada parecía raro hasta el momento. Ella estaba cruzando la frontera y era la única ocupante en el automóvil, pero cuando los oficiales involucraron al equipo canino rápidamente se dieron cuenta de que no era así. Los perros se mostraron particularmente interesados en el asiento trasero. Debajo de los cojines del asiento descubrieron un compartimiento que no era de fábrica y en su interior había un ciudadano mexicano de 48 años que fue detenido y llevado a la cárcel del condado. Las drogas dentro de los vehículos siguen siendo un problema enorme en todo el mundo. El ojo de los investigadores los llevó a descubrir alrededor de $200.000 en drogas escondidas dentro de un asiento. Año 2017, alrededor de las 9 de la mañana, los agentes fronterizos inspeccionaban este vehículo, pero la unidad de caninos alertó a los oficiales que algo andaba mal. Fue cuando se solicitó al conductor de 42 años que se sometiera a una inspección secundaria, y allí encontraron 5 paquetes sellados de drogas dentro de los asientos traseros, aproximadamente 25 kilogramos de drogas, con un valor en la calle de unos $200.000. El conductor del vehículo era un ciudadano mexicano y fue detenido por la Administración Antidroga. En el sur de Texas, los autos robados a menudo se utilizan para contrabando. Por lo tanto, existe una unidad de investigaciones especiales creada solamente para los robos de automóviles, también para investigar este tipo de contrabandos. Aquí, los oficiales inspeccionan una camioneta sospechosa en un lote que será exportado a México. A primera vista parece una camioneta normal, pero dentro de ella se esconde algo que probablemente no esperaban. Los caninos alertan sobre algo alrededor de la plataforma de la camioneta. Notan que la puerta trasera está soldada, que el revestimiento de la caja ha sido alterado, ya que la base del revestimiento no es plana y que hay algunos pernos que sobresalen y que parecen nuevos. Una vez que quitan esta capa superior, encuentran miles de municiones sueltas, cargadores y armas. Estos oficiales seguramente van a tener mucho trabajo por delante porque tienen que contar cada pieza de munición y separarla por tamaños. Aunque es un casco enorme, dicen que es una mera fracción de lo que la gente intenta contrabandear dentro y fuera de los Estados Unidos. Este hombre se vistió como un asiento de automóvil. Aunque no es un contrabando, el hombre intentó cruzar la frontera escondida. La persona se vistió como un asiento para el automóvil y otros conductores estaban sobre la camioneta. Para el año 2012, los presuntos contrabandistas habían instalado rampas en la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de la esquina sureste de California, junto a las dunas de arena imperiales.
y luego intentaron conducir un vehículo todoterreno sobre la valla fronteriza, que tenía 14 pies, unos 5 metros. Como se imaginan, esto no salió según lo planeaban, ya que el jeep quedó atascado en lo más alto de la barrera. Allí fue cuando fue divisado por los agentes de la frontera y que notaron que estos contrabandistas intentaban liberarlo. Por supuesto, se acercaron hasta el vehículo y esta gente corrió nuevamente hacia México para escapar de ser atrapados. El jeep estaba vacío, pero seguramente no lo estaba antes, ya que probablemente estaba lleno de contrabando antes que se atascara en esta cerca. Esta no es la primera vez que las personas intentan cruzar el muro fronterizo. Ya se había realizado con éxito muchas veces, pero los ocupantes del vehículo habían sido capturados inmediatamente. Aquí estamos en un control de rutina, donde se detectó un alijo de marihuana que estaba oculto dentro de las ruedas de auxilio y también en las puertas de un vehículo. Fueron detenidas 3 personas y se incautaron más de 76 kilos de la droga. Pretendían trasladar esta carga desde Paraguay hacia territorio boliviano. ¿Droga en latas? Por lo que vemos, en la policía de Paraguay están muy atentos a todos los cargamentos. Una mujer intentaba viajar a España con muchas latas de conservas. Al registrarla con los rayos X, ya que llamó la atención de los investigadores, se encontraron con este cargamento de marihuana escondida. De hecho, en las latas se podía observar que cada una de las distintas variedades de la sustancia estaba marcada dentro del nylon. Se llegaron a encontrar más de 2 kilos de la sustancia y la mujer quedó detenida. Un tipo diferente de polizón. Una pareja estaba de regreso desde el Reino Unido después de terminar sus vacaciones en Francia, cuando escucharon un ruido que les llamó la atención, que salía desde el maletero, ubicada en el techo de su automóvil. El ruido se hizo en todo momento mientras conducían, pero estaban seguros de que había algo golpeando dentro. Después de evaluar esta situación, se comunicaron con la policía y abrieron la caja con mucho cuidado, y lo que encontraron fue un polizón, un súbdito de Sudán. La policía finalmente arrestó a este hombre que estaba escondido en el equipaje. ¿Cómo logró entrar sin ser detectado durante tanto tiempo? Es todo un misterio. Una historia similar es la de 2 inmigrantes de África que también fueron encontrados tratando de cruzar la frontera española a través de colchones. La Guardia Civil española tuvo que sacar los colchones de esta furgoneta y abrirlos para encontrar a los inmigrantes. Después, el conductor huyó a pie y fue detenido. Los inmigrantes contaron que pagaron $150 cada uno para ser sellados ahí, con la esperanza de empezar un nuevo camino dentro de territorio español. Hoy por hoy, en los aeropuertos existe seguridad de todo tipo y los escáneres corporales son algo habitual. Están diseñados para encontrar cosas. Utilizan esta tecnología llamada de imágenes avanzada en escaneo de cuerpo completo. Se encuentran en todos los aeropuertos. Se trata de un escáner de amplia gama que detecta amenazas metálicas y también no metálicas en solo segundos. Cuando esta mujer fue escaneada, algo se escondía debajo de su camiseta. Los contrabandistas intentan cada vez hacer cosas más creativas para colar todo tipo de cosas a través de la frontera. Y recientemente, una anciana que llegó conduciendo a un aeropuerto de España despertó las sospechas de los agentes fronterizos porque respondió algunas preguntas de rutina, pero se puso nerviosa. Allí fue cuando los agentes realizaron un registro corporal y notaron que habían insertado quirúrgicamente 2 bolsas de plástico que contenían sustancias ilegales en cada implante mamario. Para este alarmante escaneo corporal, no podemos entender qué está ocultando exactamente. Por eso recurrimos a los comentarios para leer tus opiniones de este y cada uno de los casos. Tortugas a bordo. Las tortugas pueden ser una mascota fácil de cuidar, aunque esto está prohibido por la ley porque muchas especies están en peligro de extinción. Pero históricamente se han intentado pasar de contrabando a miles de tortugas a través de los aeropuertos de todo el mundo.
Shanghái, Malasia, India. Pero estas tortugas exóticas no son del tipo que encontrarías en cualquier tienda. Son tortugas marinas que fueron descubiertas en la India y son muy raras y, como te contaba, están en peligro de extinción, lo que convirtió este intento de contrabando en un delito grave. Se encontraron más de 2.000 tortugas en peligro de extinción escondidas dentro de un contenedor que estaba destinado a cangrejos. Entre ellas, una tortuga negra de estanque, la tortuga de caja buena y la tortuga nariz de cerdo, que pueden alcanzar un alto precio con este contrabando. Por suerte, las tortugas fueron recuperadas y seguramente encontraron un mejor lugar en varios zoológicos de Shanghái, donde pueden ser cuidadas adecuadamente. En Malasia, alguien intentó contrabandear todo esto que pudieron capturar las autoridades. El equipaje contenía al menos 5.000 tortugas y a la vez 14 kilogramos de droga. Los propietarios claramente no tenían ninguna licencia para llevar animales, para llevar consigo estas crías de tortugas de orejas rojas. Estimaban que su valor era de más de $18.000 y las podían vender. Entre los contrabandos, los criminales siempre intentan disfrazar las sustancias a toda costa, incluso haciéndola pasar como inofensivos juegos para niños. Aquí estamos viendo un set de tiro al blanco, pero claro que los únicos que acertaron en este blanco fueron los policías. Dentro de este cargamento se encontró 1 kilogramo de cocaína. No se preocupen, esta mujer no está embarazada. Uno puede pensar que hay muchas maneras de introducir cosas a escondidas en un avión, pero si eres suscriptor de nuestro canal ya has visto algunos de estos casos. Están esas personas creativas que creen que se pueden salir con la suya. Esta mujer canadiense lucía una leve barriga de embarazo y no valía correr el riesgo. Tabitha Leah Ritchie fue detenida antes de abordar el vuelo de regreso a casa desde Colombia hacia Canadá cuando un inspector le preguntó de cuántos meses estaba embarazada. Ella le comentó que estaba de 7 meses y ahí fue cuando intentó tocarle el vientre como un gesto de cortesía, a lo cual se negó. Cuando finalmente la policía lo pudo hacer, notó que esta panza estaba fría y dura y luego fue trasladada a una habitación diferente y comenzó el escaneo, que llevó a la conclusión de que obviamente su barriga era falsa. Estaba hecha de látex y atada al frente junto con 2 paquetes de cocaína escondidas en el interior. En total, la droga hubiera valido unos $60.000 en Canadá. Pero esta señorita no fue la única detenida de esta manera. Según los funcionarios colombianos, unas 1.000 personas están actualmente detenidas en las cárceles del país y casi todos ellos relacionados con cargos de droga. Por supuesto que en vehículos es una de las formas más comunes de realizar estos contrabandos. Cuando un control de rutina intentó revisar a estas personas, se pusieron nerviosas, por lo cual el vehículo fue revisado con más detenimiento. Así, estaban ocultos estos paquetes de pasta a base de cocaína dentro de una camioneta. Fue interceptada por la policía del Paraguay cuando intentaban llegar hacia el aeropuerto. Hay mucha gente que hace muchas cosas por tener una mascota exótica, especialmente si es tan linda como un tigre bebé. Por supuesto que estamos en contra de todos estos casos. Los tigres son peligrosos, pero un cachorro todavía puede ser entrenado y criado por aquellos que saben cómo hacerlo y que obviamente tienen mucho dinero. Estos gatos gigantes fueron víctimas de una red de contrabando. En Tailandia, la mujer ni siquiera pasó el escaneo, porque la seguridad notó algo vivo en su equipaje. La mujer fue arrestada rápidamente y se reveló que estaba subiendo a bordo del avión un cachorro de tigre de 3 meses. El pobre tigre bebé estaba cansado, deshidratado, no podía caminar por sí solo y seguramente le habían dado algo para que se calme. Finalmente, fue atendido por las personas adecuadas. En otro caso similar, un cachorro de tigre diferente fue sedado y puesto en una maleta junto con otros juguetes de tigre, con la esperanza de hacerse pasar como un juguete de peluche. Por supuesto que los rayos X también delataron este intento de contrabando y pudieron salvar a este tigre, que finalmente recibirá el afecto que se merece. Uno puede pensar que sería más fácil ocultar criaturas más pequeñas, pero más pequeño no significa menos visible, y más si la cantidad es muy grande. Esta persona intentó contrabandear 757 tarántulas bebé,
que se encontraron dentro de cajas de galletitas. Los funcionarios de Filipinas tuvieron que lidiar con este horrible descubrimiento mientras buscaban en algunas cajas bellamente envueltas para regalos. Las cajas eran de galletas de avena y eran traídas en avión desde Polonia. Y por supuesto, en lugar de las ricas galletitas, había cientos de pequeñas arañas vivas, son venenosas y de patas largas. Llamativamente, la persona que llevaba este contrabando, al ser descubierto, intentó declarar estas arañas como artículos de colección. Obviamente que requiere mucha anticipación y realizar los trámites correspondientes, así que se le prohibió hacer el reclamo. La posesión de estas arañas en Filipinas y en muchos otros países es ilegal. Los funcionarios de aduana estimaron el valor de este cargamento en alrededor de $600. Aquí estamos en Chile, donde la policía detectó 822 kilos de cocaína que estaban escondidos dentro de una madera. Por un traslado, la Aduana Nacional de Bolivia también había identificado como riesgoso este cargamento. Por lo tanto, el vehículo fue sometido a revisión con tecnología de rayos X y se estableció que la densidad de la madera no correspondía con lo normal. Inmediatamente comenzó la ardua tarea destinada a inspeccionar y a abrir un total de 1.300 tablas de madera IP, la cual tenía una extensión de 1,50 m cada una. Y así se dieron cuenta que cada tabla traía 5 espacios ocultos que estaban rellenos con paquetes de 120 o 130 gramos de cocaína cada uno. Fue un gran trabajo de la policía y luego de mucho uso de sierras, de martillos, de cinceles y hachas, la aduana logró decomisar 6.637 paquetes, por un total de 822 kilos. Claro que no es la primera vez que los delincuentes intentan esconder sus contrabandos dentro de madera. Aquí estamos viendo pisos tipo parquet, en los cuales se intervinieron más de 162 kilos de droga que estaban destinados en un cargamento dirigido hacia la capital española. Madrid se salvó de recibir estos 162 kilos de droga desde Paraguay. Las miradas pueden ser engañosas y no hay que juzgar un libro por su portada, según dicen, pero no se debe confiar en la apariencia de los traficantes, ya que los delincuentes utilizan cualquier excusa para intentar despistar a las autoridades. Una anciana normalmente pasaría junto a muchos de nosotros sin ser detectada. Nadie podía imaginar que ella contrabandeaba algunas drogas fuertes en el maletín de su computadora portátil, pero estos agentes antidrogas, en la entrada de Gatwick al Reino Unido, ya sabían que muchas personas son reclutadas para el tráfico específicamente porque no parecen adecuadas para ese trabajo. Una corazonada de la mujer policía fue la que la delató. El equipaje fue escaneado con rayos X con mucho detenimiento en el caso de que algo estuviera mal, y allí se comprobó que no era solo una abuelita que intentaba llevarle una computadora a su nieta, pero algo estaba mal. A la computadora le faltaba un tornillo y los agentes aprovecharon esta oportunidad y detuvieron a la abuela. La separaron, abrieron la computadora, encontraron papel de aluminio, algo habitual que se utiliza para intentar bloquear al escáner de rayos X. Y resultó que la computadora portátil llevaba más de medio kilogramo de cocaína escondido. Las computadoras portátiles han sido lo suficientemente comunes como para que esta corazonada haya demostrado ser correcta, lo cual habla muy bien de esta policía. Es difícil pasar a escondidas por la seguridad del aeropuerto cuando eres pasajero y es mucho más fácil si trabajas para una aerolínea. Estar dentro del sistema no pareció ayudar a la azafata, que aprendió que el crimen no paga. Las autoridades la detuvieron por intentar llevar dinero a través de líneas internacionales. El contrabando de dinero es un intento de delito bastante común en las aerolíneas. Cuanto mayor sea el pago, hay más probabilidades de que lo atrapen. La azafata intentaba traer aproximadamente $500,000 en dinero estadounidense que estaba escondido dentro de su equipaje personal, que mantenía separado del público. También estaba envuelto con papel de aluminio que le permitía pasar con seguridad por cualquier escáner. Claramente, no era su primera vez, basada en lo eficiente que fue. Después de detener a la azafata y a su proveedor, se reveló la verdad. La operación la había realizado al menos 7 veces
En 2 meses había viajado a Hong Kong, donde cambiaba el dinero sin marcar por oro y también lo traían consigo. Es mucho dinero. Esta imagen fue real. No se trata de la película de Samuel Jackson, pero aquí un hombre intentó cruzar todos los límites. Llevaba 121 serpientes en una maleta. Las serpientes eran pitones bola, otro animal que está en peligro de extinción. Son conocidas por acurrucarse en bolas cuando están asustadas. El contrabandista usó este conocimiento a su favor y así las envolvió en su equipaje y las metió cuidadosamente a cada una dentro de medias negras. Las serpientes finalmente terminaron dentro de contenedores plásticos que intentaron hacer pasar como juguetes de serpientes. En lugar de eso, los escáneres detectaron que las serpientes estaban guardadas en la maleta y que incluso se movían, lo que provocó que abran el equipaje. Mientras tanto, esta persona siguió afirmando que eran solo juguetes y que estaban perdiendo su tiempo y que podía perder el vuelo. Luego se aclaró que las serpientes eran originarias de Seattle y que iban de viaje a Hong Kong para luego ser vendidas en Shanghái. Las serpientes fueron entregadas a las autoridades donde, con suerte, fueron llevadas a un serpentario para pasar sus días. En los aeropuertos y fronteras de cualquier país, siempre el contrabando llega de cualquier manera. Aquí, los investigadores estuvieron muy atentos a todos los vehículos y al pasar por un escáner de rayos X, encontraron esta sorpresa en las ruedas. En total, en los 5 neumáticos que tenía este vehículo se encontraron más de 20 kilogramos de droga. Otro de los lugares habituales para el contrabando es el cabello. La mujer aprendió que el crimen no paga de la manera más difícil. Fue atrapada tratando de contrabandear cocaína con un valor de $10.000 a bordo. En un vuelo corto, casi llega a abordarlo. Pero después de los escáneres y las filas de equipaje, ella estaba lista para despegar en su vuelo, pero alguien encontró su peinado sospechoso. En él tenía envuelto fuertemente entre su cabello real y una peluca grandes cantidades de cocaína en paquetitos. Seguramente creyeron que nadie notaría estos bultos en su cabeza, pero el peinado llamativo era una distracción muy grande como para no notarlo. Hay otros casos de mujeres que fueron sorprendidas con drogas en el cabello. Varias personas intentaron usar extensiones para ocultar las drogas cuando salían de Colombia. Envuelven la mercancía en tubos y los atan alrededor de las extensiones, y así tratan de pasar por la seguridad sin ninguna detección. Desafortunadamente, los escáneres siempre cuentan alguna historia diferente. Estos hombres fueron un paso más allá y escondieron cocaína en su cabello y en su lugar usaron pelucas, pero no eran tan convincentes como para cubrir más de 5 kilogramos de oro, que estaba pegado con cinta adhesiva a los cueros cabelludos. El oro estaba debajo del cabello falso y estaba pegado con cinta directamente a la piel. 6 hombres fueron atrapados y cada uno tenía algo de oro adicional escondido en los calcetines, en la ropa. Hemos visto a personas intentando contrabandear drogas, dinero, incluso animales. Pero ¿qué ocurre con los teléfonos? Claro que no son peligrosos, te los dejan llevar en el avión, pero este hombre salteó todos los límites. Escondió 146 iPhones debajo de su ropa. Esta persona venía de Hong Kong y se arriesgó a contrabandear todos los teléfonos hacia la China continental para tener una ganancia rápida, pero no se esperaba ser detenido por la seguridad del aeropuerto. Puede parecer raro, pero también uno parecería sospechoso si tuviera tantos teléfonos atados al frente de su cuerpo y a la espalda. Este contrabandista definitivamente debería haber pensado bien el plan, aunque casi logra llegar hasta el avión. Fue la primera vez que lo hizo, tenía una postura rígida, los movimientos eran incómodos y rectos, y esto realmente lo delató. Trató de negar el contrabando hasta el final, pero cuando se volvió demasiado obvio, la policía lo detuvo. El contrabando de teléfonos ha ido en aumento en todo el mundo, especialmente en Shenzhen, desde que Hong Kong obtuvo un precio reducido en los dispositivos durante varios años. La gente hace el esfuerzo por contrabandear teléfonos baratos para revenderlos en otro lugar. Incluso en nuestro canal ya hemos mostrado un video de una persona que tenía un cinturón lleno de teléfono. La preparación de estas cosas
es clave para el éxito, y algunas personas piensan que pueden sobrevivir solo con 146 iPhones en el cinturón. Zapatos rellenos. Y hay una razón para que hagan estas cosas. Cuando te escanean en el aeropuerto, aparentemente es más difícil de encontrar estas cosas en los zapatos. Pero estos contrabandistas no recibieron la noticia y fueron atrapados cuando alguien notó que había algo sospechoso en su calzado. Hubo una investigación adicional que condujo a una gran cantidad de drogas encontradas y también a dinero en efectivo que no estaba declarado. En los aeropuertos existen perfiladores destinados a notar cosas raras, movimientos extraños y conductas inapropiadas de los viajantes. Estos trabajadores conocen mucho su oficio. Una mujer señaló que las extrañas marcas en un par de zapatos le indicaban que había algo raro. Estas marcas podían indicar que un zapato ha sido manipulado y en este caso era así. Los zapatos en el equipaje del contrabandista tenían cocaína y en otro caso, una mujer fue sorprendida con cientos de billetes doblados en pequeños paquetes cuadrados y luego metidos en sus tacones, que tampoco pasaron desapercibidos. Fue cuando le interrogaron y allí inspeccionaron adecuadamente los zapatos y tenía más de 150 euros en ellos. La persona literalmente caminaba en dinero. Los casos nos siguen sorprendiendo, ya que estos delincuentes buscan las maneras más extrañas. ¿Quién podría sospechar de estas hervidoras eléctricas que iban a cruzar el Atlántico sobre un avión? Claro, todo el mundo podría sospechar de ellas, y obviamente la policía ahí encontró un jugoso cargamento, al cual le realizaron el narcotest y se dieron cuenta de que había escondidos 2 kilogramos de cocaína. Seguimos avanzando y ya hemos visto varios ejemplos de las formas locas en las que la gente ha tratado de contrabandear drogas en la seguridad del aeropuerto. Ahora, este hombre de 22 años tenía casi 4 kilogramos de cocaína que se evaluaban en $250,000 estadounidenses y estaban escondidas en frascos de galletitas. Se trataba de 10 contenedores de galletas que parecían inocentes por fuera, tenían una capa protectora de aluminio para intentar evadir los rayos X, pero en el interior los funcionarios encontraron toda esta cocaína. Dentro y fuera de Malasia, esta es una de las drogas más raras de encontrar. A menudo están más atentos a la marihuana y al shabu, un tipo de metanfetamina, y seguramente este hombre tendrá una sentencia adecuada. Estos contrabandistas intentaron utilizar jabón para lavar el oro, pensando que podían salirse con la suya. La historia comienza hace unos años, en 2009, cuando el jabón de la marca Lux organizó un concurso para encontrar 9.000 monedas de oro. Es así que la compañía escondió la moneda de oro en algún lugar entre 14.000 barras de jabón, mientras incitaba a los compradores a buscar este tesoro. Me hace acordar mucho a la historia de Willy Wonka, que escondía el Golden Ticket en sus chocolates. Estos delincuentes se inspiraron en esta promoción y decidieron utilizar el mismo jabón, la misma marca, y esconder ahí sus propias piezas de oro. El video fue tomado en un aeropuerto de Tamil mientras se abría el paquete de jabón. Los investigadores pudieron retirar la capa superior para encontrar lo que estaban buscando. En el interior había una bolsa de plástico envuelta en cinta negra que contenía grandes piezas de oro. Finalmente, cuando se hizo la contabilidad de todo, las barras de jabón equivalían a más de $4 millones. Seguramente este era el jabón más pesado que existía. Hay muchas cosas que sinceramente no tienen ningún sentido. ¿Quién podría querer viajar con un microondas si no hubiera algo oculto dentro de él? Eso fue lo que pensaron los policías de este aeropuerto, que al revisar este microondas se encontraron con todos estos paquetes, perfectamente separados y cada uno catalogado. Obviamente realizaron el narcotest
y el resultado fue positivo. Aquí tenemos otra situación relacionada con los pelos en la India, donde donar cabello es una tradición bastante simple y anticuada. Es habitual para templos que reciban las donaciones de estos peregrinos para utilizarlos en pelucas. Los tipos de cabello se separan en dos categorías: cabello Remi y no Remi. El Remi es de tipo agradable, el que la gente dona para caridad y que los trabajadores de la moda aman. Y el cabello sin borde es un tipo de menor calidad, de mechones que pueden considerarse hasta desperdicios. Es el cabello que se cae, que se usa en peluca y en postizos más baratos. Y una vez que este cabello se divide en las categorías, ahí se puede exportar y vender a los comerciantes. Y de hecho, para todo esto existe un enorme aumento en la demanda. Además de algunos métodos dudosos en esta exportación, el transporte de cabello humano a través de las fronteras en la India se ha vuelto mucho más restringido últimamente, porque los exportadores ahora necesitan un permiso, una licencia del Ministerio de Comercio para transportarlo. China, Camboya, Vietnam y Myanmar también estuvieron en esta competencia, pero en la India existen muchos más casos de contrabando ilegal de cabello. De hecho, es algo recurrente, así que la próxima vez que visite alguno de estos países hay que tener cuidado con su pelo. Gracias por ser nuestro suscriptor. Somos Aeropuerto en Alerta y si te haces miembro tienes mucho más contenido exclusivo. Ahora te invitamos a ver otro video.